Muy bien. Listo, entonces vamos a, en la sesión de hoy, a revisar con más detenimiento el comportamiento dinámico del modelo de Bulben. Vamos a ver cómo se da el movimiento de los ciclos, ¿sí? Vamos a verlo un poco con más detenimiento. Y vamos a ver cómo esos ciclos se vinculan con las etapas que ya hemos discutido antes de animación y crisis, ¿sí? Entonces vamos a vincular un poco mejor eso. Y también vamos a hacer un estudio un poco más matemático, si se quiere, ya de la estabilidad del modelo. O sea, vamos a mostrar tanto los ciclos y también vamos a mostrar la solución del modelo y cómo surgen, cómo se puede mostrar un poco más rigurosamente que en efecto el modelo genera ciclos, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a plantear ahora sí una pantalla en blanco. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a preparar todo. Ya vamos a suponer entonces que esta es la sesión. Entonces digamos que esta es otra vez el modelo de Goodwin. Modelo de Goodwin. Sí, si quieren, este sería el modelo de Goodwin la sesión 2. Ya. Entonces esta va a ser la sesión 2 y aquí iríamos de nuevo con la lámina A. O, bueno, dejémoslo como lámina A. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar, o con qué vamos a empezar nosotros a revisar el modelo de Wooden? Primero, volvamos a escribir el modelo en su versión compacta, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos visto que el modelo podía escribirse como U punto sobre U. Igual, entonces recordemos que U es la tasa de participación de los trabajadores en el producto. Y esto decíamos que representaba al depredador. ¿Sí? O sea, es una variable que cuando se queda sola, cae, menos A, esa es la tasa a la que cae. Y en cambio, cuando tiene interacción con la presa, crece. Entonces sería más V. ¿Y qué es V? V, en cambio, es la tasa de empleo. ¿Sí? V punto sobre V es igual. Entonces, ¿qué pasaba con V? Al ser la presa, cuando está sola, crece. Y cuando interactúa con el depredador, menos D, tiende a caer, menos de U. ¿Ya? Entonces, este era el modelito que nosotros habíamos explicado la sesión pasada. Recordando nada más que A, B, C y D son constantes todas mayores a 0. ¿Bien? Entonces, nosotros eso ya discutimos la sesión pasada. E igualmente, la sesión pasada ya se había determinado los puntos habíamos dicho equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos decir con equilibrio en este contexto? Decíamos que, ok, si, bueno, asumimos U punto U igual 0 y B punto sobre B igual 0, ¿qué significaba esto? Asumir que no crece ni la participación de los trabajadores en el producto ni la tasa de empleo. Entonces, eso nos generaba valores de equilibrio. Por ejemplo, si U punto sobre U se hace 0, yo podía tomar la ecuación, creo que la habíamos llamado la E1 y la otra es la E2. Entonces yo podía tomar la ecuación E1 y sabía que obtendría una tasa de empleo de equilibrio de estrella, que sería igual, pasó al menos a sumar, sería A, y la B que me queda multiplicando pasaría a dividir, sería A sobre B. Y en cambio de B punto sobre B igual a 0, que me va a quedar, me quedaría una tasa de participación de equilibrio, U estrella igual. Entonces esta C, bueno, esta menos de U que está restando pasaría a sumar, y después tendríamos C sobre D cuando mando D a dividir. ¿Sí? Entonces, estos serán los puntos de equilibrio en este contexto del modelo de Goodwin. Ya, entonces, yo voy a hacer aquí una gráfica en donde, bueno, esta gráfica de hecho ya se revisó la sesión pasada, pero quiero volver a revisar esto y con más calma. Esta de aquí en el eje horizontal vamos a poner a la U y en el eje vertical vamos a poner a la B. Ya, entonces, U, recordando que es la tasa de participación de los trabajadores. Y en cambio B es la tasa de empleo. Listo. Entonces, si yo represento el punto de equilibrio, sería un punto que está por aquí. Una observación adicional, ¿no? Recordemos que los puntos de equilibrio, debido a que A, B, C y D son todos positivos, sí, por supuesto, los puestos que hemos construido para el modelo, entonces los puntos de equilibrio también van a ser positivos, ¿no? Es una ventaja, o sea, que los dos puntos de equilibrio sean positivos, porque si no, no tendría sentido el modelo, o sea, no existe tasa de empleo negativa, ni tampoco existe participación negativa.
Entonces yo sabría que este es un punto de equilibrio U estrella y este es el otro punto de equilibrio B estrella. Ya. Ok. Entonces, al momento que yo construyo este esquema, vemos que se puede representar o dividir, mejor dicho, se puede dividir este primer cuadrante, que es el único que nos iba a interesar, ¿no? Nos interesa un cuadrante donde todo es positivo porque no hay, repito, tasa de empleo negativa o tasa de participación negativa. Entonces, este cuadrante, perdón, sí, este cuadrante lo vamos a dividir en 4 espacios, ¿sí? Vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son regiones que de hecho ya las discutimos o empezamos su discusión la sesión pasada, pero ahora quiero volver a discutir esto un poco más con calma y sobre todo quiero empezar a asociar cada una de estas regiones con las etapas del ciclo capitalista. ¿Ya? Entonces, empecemos a hacer este análisis revisando primeramente qué sucede en cada región. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la región 4, ¿qué es lo que vamos a ver? En la región 4, nosotros vemos que U va a ser mayor a U estrella, ¿sí? Porque estamos en el eje horizontal, estamos a un valor más alto de U estrella. Entonces, en cambio, ¿qué va a pasar con V? V resulta ser que está por debajo del valor de V estrella, entonces V menor a V estrella. ¿Sí? Entonces, la región 4 es básicamente una región que combina U mayor a U estrella y B menor a B estrella. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a analizar qué va a pasar en esa región, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y de hecho lo vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis de qué pasa en la región 4. Entonces en la región 4, lo que sabemos de antemano es entonces que U es mayor a U estrella, ¿de acuerdo? Y también sabemos que B es menor a B estrella, ¿ya? ¿Cuáles son las implicaciones de estas dos desigualdades? Ya, entonces, primero, yo sé que U estrella es igual a C sobre D. Entonces, necesariamente esta desigualdad va a significar que U es mayor a C sobre D. ¿Sí? Eso es por el hecho de que yo sé que U estrella es este valor que está aquí. Es igual a C sobre D. En cambio, ¿qué va a pasar con la otra, con el otro término? B, ya, entonces, digamos que esto es un B. Ya. En cambio, con B va a ser menor a qué cosa? B estrella, que es A sobre B. A sobre B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Aquí lo que nosotros podemos ver es que tengo las constantes que conforman el modelo de Goodwin. Entonces, yo podría reorganizar los términos a ver qué pasa. Sobre todo, por ejemplo, en ambos, ¿no? Todos son positivos, entonces las desigualdades no se van a mover si es que yo, por ejemplo, mando a multiplicar el término que está dividiendo, por ejemplo, aquí D. Yo puedo mandarlo a multiplicar y que me va a quedar D por U. ¿Sí? D por U mayor a C. Y C que está sumando, lo puedo pasar a restar, entonces me va a quedar menos C y esto va a ser mayor a 0. En cambio, ¿qué puedo hacer con V? Esta B mayúscula que está dividiendo pasa a multiplicar, sería B por V. Y la A que está sumando pasaría a restar, sería menos A. Y esto menor a 0. Estas son las implicaciones de lo que nosotros hemos planteado en estas desigualdades. Ok, ahora, veamos qué significan cada uno de estos términos. Du menos C mayor a 0. ¿Qué es du menos C? Du menos C, si se fijan, tiene los mismos elementos que la ecuación 2, pero con el signo cambiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? Tomemos este término de u menos c y multipliquemos tanto a la derecha, perdón, tanto a la izquierda como a la derecha por menos 1. Si multiplicamos tanto a la izquierda por la derecha como menos 1, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos de u más c y cambia el sentido de la desigualdad, ahora sería menor a 0. Entonces, ¿qué significa menos de u más c? Menos de u más c es justamente b punto sobre b. Entonces, esa desigualdad significa que b punto sobre b es menor a 0. ¿Sí? Entonces, es el primer resultado que yo obtengo de asumir que u es mayor a u estrella. En cambio, ¿qué tengo del otro lado? Esto es más directo, ¿no? Tengo b por v menos a. B por v menos a con más b más b. Entonces, directamente yo sé que esta desigualdad equivale a decir que u punto sobre u, ¿sí?, es menor a 0. ¿Ya? Y en términos ya más prácticos, o bueno, no prácticos, sino digamos que, ¿cuál es la implicación de que u punto sobre u sea menor a 0?
Esto significa que la tasa de participación está cayendo. Eso significa que la tasa de participación está cayendo, ¿sí? Porque básicamente va a crecer a una tasa negativa. O sea, va a caer más rápido. Y en cambio B punto sobre B, lo mismo. ¿Sí? Va a estar cayendo. Entonces aquí también tenemos una caída. En cambio en V. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros... de hecho, esta caída está con otro color. Pongámosla con azul. Una caída en V. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo que tanto en U como en B, en la región 4 se da una caída. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, por ejemplo, V, ojo, es del eje vertical, por tanto es un sentido vertical en los movimientos. Lo que V dice que está provocando es que caiga, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener un movimiento de caída en V. Y en el caso de U, ¿qué es lo que tengo? Igual, una contracción. Pero en este caso la contracción es en sentido horizontal, porque recordemos que es el eje horizontal el que muestra cómo se mueve U. Entonces tendría un movimiento para este lado. ¿Sí? Entonces es básicamente lo que me está diciendo la región 4. La región 4 me está indicando que al mismo tiempo caen U y también cae B. Entonces, el resultado neto de estas dos caídas, digamos que les juntamos, el resultado sería que hay una caída en este sentido. O sea, al mismo tiempo caen U y caen B. ¿Ya? Y para completar aún más esta interpretación, ¿qué nombre le podemos poner a una etapa en la cual están cayendo al mismo tiempo el empleo y la tasa de participación? A una etapa en donde se combinan estas dos tendencias, de hecho le podemos decir que es precisamente la etapa de crisis. ¿Sí? O sea, esta es justamente la etapa de crisis. ¿Y por qué decimos que es la etapa de crisis? Porque estamos viendo que en esta etapa de crisis está cayendo tanto la tasa de empleo como también está cayendo la participación de los trabajadores. O sea, todo cae. ¿Sí? Recordemos que en una etapa de crisis del capitalismo, lo que sucede es que todo empieza a caer. Entonces cae el empleo, caen los salarios, cae todo. Entonces hay una caída generalizada en la producción capitalista y eso es lo que nos lleva a llamar la etapa de crisis a el momento que se puede ver en la región 4 de este esquema. ¿Ok? Listo. Entonces, si yo ya le puedo llamar esta la etapa de crisis, eso significa que las otras regiones probablemente también tengan una interpretación económica importante, ¿no? Entonces, vamos a explicar de una vez las otras regiones. ¿Ya? Entonces, para eso voy a, esta parte de aquí la voy a borrar porque está ocupándome mucho espacio. ¿Sí? Ya. Y solamente voy a escribirlo por aquí, así más letra más pequeña. Tasa de participación. ¿Sí? Esto ya lo habíamos explicado antes, es la tasa de participación. Ok, entonces ahora analicemos las otras regiones. Entonces tenemos, vamos en orden, ya analizamos la región 4, vamos a analizar ahora la región 3. Entonces, ¿qué va a pasar en la región 3? Fijémonos que en la región 3, ahora los valores de U van a ser menores a U estrella. ¿Sí? Es lo que nosotros vemos que hay en la región 3. ¿Sí? O sea, U menor a U estrella. ¿Y qué es lo que vemos en cambio en B? Que B también es menor. O sea, B es menor a B estrella. Y tiene sentido, ¿no? En la etapa de crisis todo estaba cayendo. Y cayó tanto que ahora tanto U como B están por debajo de los valores de equilibrio. ¿Sí? Entonces estamos por debajo de U estrella y B estrella. ¿Ya? ¿Cuáles son las implicaciones de encontrarnos en etapas de U menor a U estrella y B menor a B estrella? Bueno, lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, ¿no? B menor a B estrella ya lo analizamos. Nosotros ya lo analizamos cuando estábamos estudiando la etapa 4. En la etapa 4 ya veíamos que B es menor a B estrella. Entonces no vamos a repetir todos los pasos, sino que directamente sabemos que si B es menor a B estrella, entonces U punto sobre U es menor a 0. Entonces esto ya es directo. U punto sobre U es menor a 0. ¿Ya? En cambio, ¿qué podemos decir del otro término? Que U menor a U estrella es el caso contrario a U mayor a U estrella. ¿Ya? Entonces, en este modelo, ¿sí? Si nosotros nos podemos a pensar, solo tenemos que cambiar la dirección de la desigualdad. En vez de mayor sería menor, 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 luego cambiaría a mayor, porque hay que multiplicar por un menos 1, van a ser los mismos pasos, mayor, mayor. Entonces lo que va a pasar es que el resultado que nos va a salir es B punto sobre B cambiado de signo, o sea, sería B punto sobre B
Si antes era menor, ahora va a ser mayor a cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos notando ahora que hay cambios en dónde. O sea, vamos a notar que hay cambios. Bueno, en el caso de U punto sobre U tenemos la misma tendencia de antes. Sigue cayendo la participación de los trabajadores. Pero en cambio, ¿qué está sucediendo ahora con B? B resulta ser que está creciendo. ¿Sí? Entonces ahora B se encuentra creciendo. Entonces el principal cambio es, ¿sí?, que mientras U sigue cayendo, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, B en cambio empieza a crecer. ¿Sí? ¿Cuál sería la interpretación económica de esto? Resulta ser que le quitamos tanto a los trabajadores, y los capitalistas, mejor dicho, le quitan tanto a los trabajadores, la participación de los trabajadores cae demasiado, pero cae tanto que los capitalistas empiezan a recuperar sus ganancias. Y como empiezan a recuperar sus ganancias, empiezan nuevamente a acumular y eso empieza a empujar a que suba el empleo. ¿Sí? Es decir, se explotó a los trabajadores, se sigue explotando, pero ahora la explotación ya permite generar ganancias que les llevan al capitalismo a acumular y el empleo se empieza a recuperar. ¿Sí? Entonces, esta etapa en donde vemos estos movimientos, obviamente ya no es como la anterior, ¿no? Definitivamente voy a borrar esto, me está estorbando. Entonces no se olviden que usa la tasa de participación. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a la región 3? Entonces, la región 3 podríamos decir que es la etapa de salida de la crisis. Este es un momento de salida de la crisis. ¿Por qué estamos diciendo que es la salida de la crisis? Porque en este momento, sí, está cayendo la participación de los trabajadores, les toca menos salarios todavía, mucho menos. Pero son tan bajos los salarios que los capitalistas empiezan a ganar y como empiezan a ganar, pueden ir acumulando y como van acumulando, el empleo empieza otra vez a crecer. Entonces pasamos de la crisis a una etapa de salida de la crisis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces eso me está diciendo la región 3. Si seguimos en orden, la siguiente región que nos va a interesar analizar es la región 2. Entonces ahora revisemos qué nos dice la región 2. En la región 2, ¿qué tenemos ahora? Ahora nosotros podemos notar que en la región 2 tenemos un menor a U estrella, ¿sí? Porque seguimos en esta parte. O sea, en la región 2 el valor de la tasa de participación es menor al equilibrio. Pero en cambio ahora B ha ido creciendo al punto que es mayor a B estrella. Entonces ahora en cambio B mayor a B estrella. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de estas expresiones? Por ejemplo, U menor a U estrella es un caso que ya analizamos antes. Entonces ya sabemos de inmediato que eso va a generar que B punto sobre B sea mayor a cero. Y en cambio B mayor a B estrella también no lo hemos analizado. Pero solamente sería de cambiar los signos, ¿no? Entonces tendrías B mayor a B estrella, B mayor a B, B por V menos A mayor a cero y por tanto U punto sobre U mayor a cero. O sea, simplemente cambia el U punto sobre U mayor a cero. Simplemente cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar, ¿sí?, en este comportamiento? En esta parte de aquí nosotros estamos viendo entonces que hay el siguiente movimiento. P está creciendo, ¿verdad? O sea, está creciendo la tasa de empleo y al mismo tiempo también crece la tasa de participación. O sea, en definitiva, ¿qué está pasando en este periodo? Todo está creciendo. Está creciendo el empleo, está creciendo la participación, ¿ya? Entonces, si todo está creciendo, ¿qué nombre sería el oportuno ponerle a la región 2? Entonces, ¿cómo se está moviendo la región 2? La región 2 se está moviendo en este sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo antes, B está creciendo, ¿sí? B está creciendo y también está creciendo U. ¿Ya? Entonces B creciendo en el sentido horizontal, U está creciendo en cambio en el sentido, perdón, B está creciendo en el sentido vertical, U está creciendo en el sentido horizontal. ¿Sí? Y para hacer completo el gráfico, sabemos que aquí B
es mayor a B estrella. Entonces, una etapa en la que todo está creciendo, lo justo sería llamarle la etapa de animación. ¿Sí? Es decir, la etapa que está representada en 2 sería la etapa de animación. ¿Y por qué animación? Porque es la etapa en la que estamos viendo que hay un crecimiento tanto de U como de B. ¿Sí? Entonces ambas variables están creciendo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos indicando en esta parte. De hecho, me da ganas de mover esto. Veamos si puedo mover. Añadir a la página actual, creo que sí. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Ya, entonces U y B están creciendo, ¿verdad? Quería que entrara y todo. No, ya no. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Entonces la idea es básicamente eso, ¿no? Está creciendo tanto U como B. Listo, entonces eso sería en la región 2. Me faltaría solamente por analizar la región 1. Que bueno, ya se puede intuir que la región 1 en cambio va a cerrar el ciclo, ¿ya? Pero mostrémoslo entonces, ¿qué vamos a tener en la región 1? Entonces, en la región 1, ¿qué tenemos? Vemos que en la región 1 va a haber una combinación, ¿no? U es mayor a U estrella, ¿sí? En la región 1. Y en cambio B es mayor a B estrella, todo creció. Entonces ahora todo termina por encima del promedio. Entonces en la región 1 estamos diciendo que U va a ser mayor a U estrella y que B va a ser mayor a B estrella. Entonces si U es mayor a U estrella y B es mayor a B estrella, de hecho todos estos son casos que ya hemos analizado. Veamos por qué les digo eso, un poquito más arriba. Ya. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo que, por ejemplo, U mayor a U estrella, ya lo analizamos al estudiar la región 4. Recuerden que está la región 4. Entonces, U mayor a U estrella necesariamente implica, ya ni para qué pensar en nada, más que directamente indicar B punto sobre B es menor a 0. En cambio, ¿qué pasa con B mayor a B estrella? Ese ya lo analizamos en la etapa 2. Sabemos que eso va a provocar, en cambio, que U punto sobre U sea mayor a 0. ¿Sí? Lo que está aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando de este último resultado? Entonces, este último resultado lo que me está diciendo es, si B punto sobre B es menor a 0, significa que ahora está cayendo el empleo. ¿Sí? Está cayendo el empleo. Pero U punto sobre U, en cambio, me está diciendo que está creciendo la tasa de participación. ¿Sí? ¿Cómo se vería eso reflejado en nuestro gráfico? Entonces, estamos diciendo que la tasa de participación sigue creciendo en sentido horizontal, pero ahora la tasa de empleo decae. La tasa de empleo decae. Y por tanto, el resultado, bueno, es lo que ya estábamos nosotros previendo, ¿no? Entonces me voy a ir moviendo en esa dirección que acabo de dibujar, ¿ya? Y esto también podemos ponerle un nombre, o sea, ¿qué es lo que nos dice esta región? Vamos viendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que, por un lado, los salarios crecieron mucho en el capitalismo, pero crecen tanto que las ganancias de los capitalistas decaen y por tanto ya no acumulan mucho y al no acumular ya empieza a caer el empleo. Entonces podríamos decir que aquí ya tenemos el inicio de la crisis. Entonces podríamos decir al mismo tiempo que este es el fin de la animación o quizá también podemos decir que ya es el inicio de la crisis. Estamos a punto de caer en crisis, o sea, los salarios crecieron tanto que los capitalistas pierden sus ganancias cada vez más y al caer las ganancias de los capitalistas, el empleo también empieza a caer porque los capitalistas son los únicos que permiten la acumulación en este modelo. Y con eso nosotros completamos la dinámica del modelo de Goodman. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se combinan al mismo tiempo la etapa de crisis con la etapa de animación. Entonces tenemos la región 4 va a representar la etapa de crisis
Y la región 2, la etapa de animación. Y de hecho, vamos a hacer otra lámina para que esto ya quede limpio. ¿Sí? Entonces aquí está el análisis un poco más matemático, pero hagamos otra página. ¿Sí? Entonces esta es la A, ahora voy a llamarle a esta página la B. Pongamos aquí el B. ¿Sí? Y volvamos a hacer el esquema, ya para que quede limpiecito. Entonces aquí tenemos los dos ejes. U, que es la tasa de participación, y V, que en cambio, recordemos, es la tasa de empleo. Tenemos dos puntos de equilibrio, B estrella, U estrella. Tenemos las regiones 1, 2, 3, 4. Sabemos que en la región 4 se cae esta tasa de empleo. De hecho, si nos fijamos, pasa tanto en la región 4 como en la 3, ¿no? Tienen el mismo sentido. Entonces, tanto en la región 4 como en la 3 cae, dije tasa de empleo, me disculpo, tasa de participación, cae la tasa de participación. En cambio, en la región 2 y en la región 1 vemos que la tasa de participación crece. ¿Ya? En cambio, ¿qué sucede con la tasa de empleo? La tasa de empleo vemos que crece en las regiones 2 y 3 y cae en las regiones 1 y 4. O sea, crece de este lado, ¿sí? Y decae del otro lado. ¿Ya? Y por tanto, el resultado general que nosotros tenemos es este movimiento, ¿no? En el sentido justamente horario. Entonces tenemos este movimiento en el sentido horario y podemos ya indicar, ¿sí?, los nombres. Entonces, en la región 4, hemos dicho que nosotros tenemos la etapa de crisis. ¿Sí? Entonces es como resumiendo, ¿no? La etapa de crisis, ¿por qué? Porque al mismo se cae el empleo y se cae la tasa de participación. ¿De acuerdo? Luego de esa región 4, que es la etapa de crisis, e incluso me da ganas de poner más colores. Ya, entonces, digamos que la roja, la flecha roja es la etapa de crisis, ¿no? Entonces voy a borrar estos colores. ¿Dónde está? Ya, entonces, la etapa de crisis es la que tiene esta flecha, ¿no? Es la etapa de crisis, la región 4. En cambio, digamos que la región 3, vamos a ponerle con azul, ya, entonces la región 3, que tiene este movimiento, ¿sí?, sería la salida de la crisis. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos en nuestras clases cuando hablábamos de cómo sale el capitalismo de la crisis? Resulta ser que el capitalismo sale de la crisis, ¿sí?, reduciendo aún más la tasa de participación de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Significa que los salarios caen tanto, ¿sí?, que los trabajadores tienen una participación menor a la de equilibrio. ¿Y eso qué hace? Hace que los capitalistas puedan ganar más porque están aumentando la explotación. Sí, o sea, de hecho, esto podría decirse que es un aproximado, no es un igual, pero se aproxima a una mayor explotación porque les está tocando menos de lo que se produce a los trabajadores, ¿no? Entonces, los trabajadores reciben menos de lo que se produce, por tanto, a los capitalistas les toca una fracción mayor. ¿Sí? Entonces, la explotación. Y al darse esta mayor explotación que va a provocar que las ganancias se recuperen y al recuperarse las ganancias empieza a subir el empleo, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces cae la tasa de participación, pero el empleo empieza a subir. Entonces, esa sería la etapa, si queremos llamarle como quien dice, la salida de la crisis, ¿no? Esa sería la 3. En cambio, ¿cómo quedaría la región 2? Entonces, la región 2, pongamos esta flecha verde. Entonces, la región 2, que tiene una flecha en cambio en este sentido, sería la etapa de animación. Etapa de animación. ¿Y qué estaría representando? En esta etapa de animación, nosotros estamos viendo que les llamamos animación porque está subiendo, ¿sí?, tanto la tasa de empleo como también la tasa de participación. O sea, las ganancias crecieron tanto en el capitalismo que ya empezó a expandirse todo, ¿sí? Entonces, en la etapa de animación, si quieren, se podría decir que todo crece, ¿no?, en la etapa de animación del capitalismo. En cambio, en la etapa de crisis, que era lo que nosotros podríamos indicar, que todo decae, ¿no? O todo cae, vamos así más rápido. Todo cae. Y finalmente nos quedaría por explicar la región 1. Ya. Ese color no ayuda mucho, voy a poner mejor un
negro voy a poner aquí, porque realmente el amarillo no ayuda. Ya, entonces, la región 1, ¿sí? Entonces, esta sería la última. La región 1, que en cambio tiene una caída, ¿sí? Este sería el fin de la animación. Fin de la animación. O el inicio de la crisis. Yo preferiría incluso llamarle inicio de la crisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos decir con este inicio de la crisis? Bueno, estamos viendo que ahora el empleo empieza a caer. ¿Y por qué cae el empleo? Porque los salarios crecieron demasiado, ¿de acuerdo? O sea, los trabajadores adquirieron cada vez una mayor participación en el producto y eso llevó a que tengamos esta contracción en el empleo porque las ganancias se han ido estancando. Las ganancias se han ido estancando y por tanto el empleo decayó y el empleo termina decayendo hasta que terminamos otra vez en la etapa de crisis. Y con eso tenemos nosotros ya los ciclos capitalistas, que de hecho tienen mucho sentido si nos comparamos con los ciclos que nosotros mencionábamos al hablar de la ley general de la acumulación capitalista de Marx, ¿no? Entonces, digamos que con eso tenemos ya una descripción más general. Y también hemos aclarado la existencia de este comportamiento en un sentido horario. En un sentido horario vemos nosotros que estamos pasando de la región, bueno, tal vez los nombres de las regiones les iba a poner mejor otros números, ¿no? Pero bueno, el punto es que nosotros estamos moviéndonos de la etapa de crisis, y hay las más importantes, ¿no? Que vale la pena otra vez ponerlas en el esquema, sería que esta es la crisis, aquí estamos en crisis, y en cambio aquí estamos en animación. Animación. ¿Ya? Entonces estamos entre crisis y animación. Y bueno, un resultado entonces bien interesante de este modelo es que la economía capitalista cae en crisis justamente porque provoca la expansión de los salarios de los trabajadores. Alguien podría decir entonces lo que hay que hacer es evitar que los salarios crezcan demasiado para que el capitalismo nunca entre en crisis. Sin embargo, hay un problema, y es que la propia acumulación capitalista empuja al aumento salarial, porque cuando hay más trabajadores, como ya sabemos la dinámica del ejército laboral de reserva, más trabajadores van a empujar a que los salarios crezcan, puesto que tienen mayor poder de negociación. ¿Sí? Entonces, esa sería la dinámica, básicamente, de la acumulación de los ciclos capitalistas. ¿Sí? Me disculpo los ruidos de fondo. Y ahora lo que yo quisiera hacer, solamente quiero verificar que estemos yendo en el mismo sentido que las otras, como otros grupos. Ya, entonces nosotros ya revisamos esto, ya revisamos esto. Ya, entonces vamos a revisar ahora esta vía de modelo. Ya, disculpen el cambio abrupto de... Ya. Listo, entonces esa sería básicamente la idea, ¿no? Y por tanto, solamente para cerrar esta parte, una vez más, dibujemos entonces los ciclos, y tenemos este ciclo, hay un punto de equilibrio, y la economía capitalista está girando así, en sentido horario, ¿no? Entonces está cada rato entre la animación y las crisis. Estamos aquí, sería la crisis, y por aquí está la animación. Deben ser muy cuidadosos que esto se da cuando tenemos en el un eje U, ¿sí? Y tenemos en el otro eje B. Obviamente que si yo cambiara el orden entre U y B, quedaría al revés del esquema. Pero bueno, no voy a hacer ese tipo de cosas en la evaluación. Eso no me interesa, lo que me interesa es que se capte la esencia del modelo, ¿no? Entonces, la esencia del modelo es esta etapa de entre crisis, animación, y todo esto causado por una disputa distributiva, ¿no? O sea, por una contradicción distributiva entre clases sociales. Distributiva entre las clases sociales. O sea, entre quienes, capitalistas y trabajadores. Incluso si alguien quisiera, podría decir que este ciclo un poco responde a la lucha de clases, ¿no? O sea, eso uno también podría decir aquí que tenemos un suerte de ciclo causado por la lucha de clases, donde en ciertas etapas tienen más poder los trabajadores y en otras tienen menos poder los trabajadores y por tanto tienen más poder los capitalistas. Entonces esa sería la idea básica del modelito de Wolff. Ok, ahora quiero estudiar con más detenimiento el comportamiento de estos ciclos, ¿ya? Porque uno
bueno, yo he dibujado estos ciclos como ciclos cerrados, ¿no? O sea, pueden ver que aquí hay un solo ciclo cerrado alrededor de un punto, pero lo que nosotros hemos escrito en realidad no nos da certeza de que este sea un ciclo cerrado. Bien podría que en realidad este, por ejemplo, sea un círculo abierto que se aleja del punto. Puede suceder. Hay modelos en donde ustedes tienen un ciclo en espiral ascendente, ¿sí? Y pueden tener otros modelos en donde en cambio tengan ciclos, pero en espiral que se va contrayendo hasta llegar al equilibrio, ¿ya? O sea, unos son ciclos estables, otros pueden ser ciclos inestables, pero no es el caso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en la siguiente parte es estudiar un poco más la dinámica de los ciclos de una forma más rigurosa, ¿no? Un poquito más matemática y rigurosa, si quiere. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar, podríamos decir que es con un poco más de calma, ¿no? Vamos a estudiar el comportamiento de los ciclos. Comportamiento de los ciclos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si estos ciclos realmente son cerrados, como estamos diciendo, o no son cerrados. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el comportamiento de los ciclos? Primero, vamos a hacer dos cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es encontrar la solución analítica del modelo, la solución analítica, analítica del modelo. O sea, vamos a tratar de ver si podemos directamente resolver el modelo y encontrar la ecuación de los ciclos. Entre paréntesis, lo que vamos a buscar aquí es la ecuación de los ciclos. ¿Ya? Es lo primerito que nosotros vamos a realizar. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros esta ecuación de los ciclos? ¿Ya? Entonces, tomemos nuevamente el modelo de Goodwin en su versión ya con notación simplificada. Entonces, tenemos que U punto sobre U era igual a, como este es el depredador, entonces imagino que es menos A más BV, y en cambio B punto sobre B, para ser la presa, se supone que es C menos D por U. ¿Ok? Entonces ya, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces vamos a reescribir un poco estas ecuaciones para efectos de ver cómo podemos solucionar el modelo. Primero a ver si tiene solución, porque puede ser que haya modelos, y de hecho existen, no puede. Existen modelos de este tipo, con derivadas en el tiempo, que no tienen solución. O sea, dense cuenta que esto es básicamente un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, este sistema de ecuaciones diferenciales Perdón, este sistema de ecuaciones diferenciales muchas veces no tiene solución. O sea, de hecho, lo más común es que estos modelos no tengan solución analítica, o sea, despejando, sino que la solución se estima a través de simulaciones o lo que se conoce como métodos numéricos. Entonces, vamos a ver si es que este modelo se puede o no resolver de forma analítica. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar y en vez de escribir u punto, vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre u sería este factor, ¿no? Que está dividiendo. 1 sobre u. Y en vez de escribir u punto, vamos a escribir derivada de u respecto a tiempo. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Recuerden que esto es u punto, ¿no? Todo esto de aquí es u punto. Sino que en vez de escribir u punto, le estoy escribiendo derivada de respecto a tiempo. Y lo mismo con b. En vez de escribir b, vamos a escribir 1 sobre b por db dt. Ya. Y obviamente lo demás no ha cambiado. Menos a más bv. Y aquí me quedaría en cambio c menos d por u. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para las dos ecuaciones? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es despejar dt. ¿Ya? ¿Por qué voy a despejar dt de estas ecuaciones? Bueno, pues porque si yo despejo dt de esta ecuación y de la otra ecuación, después puedo igualar y me quedaría una sola ecuación sin dt. Entonces me quedaría una sola ecuación sin este término dt, que en realidad me está estorbando ya para la solución del modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo esta solución? Voy a despejar dt. Entonces, dt que está dividiendo puede pasar a multiplicar y todo el término que está aquí, si todo este término menos a más bv que está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre u por, ¿qué más? Menos a, 1 sobre, no, 1 sobre menos a más bv, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el término que está multiplicando y paso a dividir. Y todo esto está multiplicado por du, así que el término que quedaba aquí. Y esto va a ser a la vez igual a dt. ¿Ya? Entonces dt que estaba dividiendo, pues va a multiplicar y quedó despejado. Y lo mismo va a pasar aquí abajo. Entonces voy a tener 1 sobre v por esto que está multiplicando pasa a dividir, entonces va a quedar 1 sobre c menos du, ¿de acuerdo?
Y todo eso multiplicado por db. Y eso también va a ser igual, este dt que está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda dt. Ya. ¿Y qué tengo entonces? Tengo la posibilidad de igualar estos dos términos, porque obviamente dt es igual a dt, entonces puedo igualar. Al igualar estos dos términos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la expresión, bueno, voy a escribirlo de esta forma, ¿no? Me va a quedar de u sobre u por 1 sobre menos a más b por v, ¿ya? ¿Eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a db sobre b, que multiplica a 1 sobre c menos du. ¿Cuál es la ventaja de esta ecuación? Que ya no tengo dt. Ahora, el siguiente paso que voy a hacer es este. Aquí tengo un término a la izquierda que combina u con b, y un término a la derecha que igualmente combina b con u. Entonces lo que voy a hacer es ahora escribir en el un lado, en la izquierda, solo términos con u, y en la derecha, solo términos con b. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar eso? Eso me va a quedar, entonces, este término que está aquí, c menos du dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría c menos du sobre u, ¿sí? Porque este c menos du se estaría dividiendo por esta u, por du. Y esto es igual a, en el otro caso, esto que está dividiendo pasaría a multiplicar, o sea, me quedaría menos a más b, v, sobre b de b. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar de estas expresiones que están tanto al lado izquierdo como al lado derecho? ¿Ya? Lo que podemos notar en el lado izquierdo es que todo tiene solo u, y en el lado derecho es que todo tiene b. Entonces, en esa circunstancia muy particular que solo se usa en este modelo, en otros modelos no suele pasar esto, pero en este modelo sí, resulta ser que yo puedo aplicar la integral de la izquierda y del término de la derecha. ¿Sí? Puedo integrar porque aquí no hay ni el tiempo ni b, solo está u, esto es una integral en u. Y esta en cambio es una integral solo en b. Entonces ya puedo resolver este modelito aprovechando esa propiedad, ¿sí?, del modelo de Goodwin. De hecho, este es uno de los típicos métodos para resolver ecuaciones diferenciales cuando yo tengo variables que se pueden separar, ¿no? Y tengo términos que pueden quedar separados y por tanto puedo sacar en un lado la integral de un término y en otro lado la integral del otro término. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Entonces ahora vamos a resolver estas integrales. ¿Sí? Y voy a hacerlo en la siguiente página. Añadir a una nueva página. Listo. Entonces aquí están estas integrales. Esta es la página C, esta es la página D. Un segundo, disculpe. Ya. Esta es la página D. Listo. Bien, entonces, ¿cómo puedo resolver estas integrales? Hagámoslo paso a paso con calma, ¿no? Entonces, para que se pueda ver bien. Entonces, yo puedo distribuir esta u en esta división, en esta resta, perdón. Y me va a quedar c sobre u menos d. ¿De acuerdo? Bueno, un segundo. Esto que me está quedando feo. Listo, entonces sería c sobre u menos d. Todo esto está multiplicado por du. Y aquí estoy aplicando la integral, ¿no? El c igual a la integral, en cambio que distribuyo en esta otra suma y me va a quedar menos a sobre b más b, ¿de acuerdo? Esto sería por db. Listo, esto es solo para que se vea un poco mejor cómo va quedando la integral. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Esta es la integral de c sobre u, ¿sí? De u. C es una constante, entonces la constante sale y me va a quedar la integral de 1 sobre u de u, que es el logaritmo natural de u, menos la integral de d de u, ¿sí? D es constante, y la integral de du me va a quedar u. ¿Ya? Eso es lo que va a quedar en el lado izquierdo, y en el lado derecho, ¿qué me va a quedar? Menos a logaritmo natural de b, ¿sí? Más bu. Y obviamente más una constante h porque hice una integración sin considerar los límites. ¿De acuerdo? Entonces, ese Profe, una caso. pregunta es, ¿BU o BV? Antes de H.
¿Perdón? Ya, antes de H va BU o BU o BV. Ah, perfecto, gracias. Nada, profe. Muy amables. Sí, estaba cometiendo un ligero error, muchas gracias. Entonces ahí es V. Listo. Ok, entonces esta es la ecuación que representa a los ciclos. Esta es la ecuación de los ciclos. Bien, entonces esta es justamente la ecuación de los ciclos. La ecuación de los ciclos. ¿Ya? Que entonces cuando ustedes la grafican en U y en B, les va a dar esta forma. Es una forma un poco rara, a veces sale así, ¿no? Y aquí está el punto. Obviamente lo que no les está diciendo esta ecuación es hacia dónde se mueve, porque hemos quitado el factor tiempo. Pero por el análisis que hicimos antes, sabemos que esto se va a mover en sentido horario. Entonces, solo sabemos que tiene este movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente también por el otro análisis que hicimos, sabemos que aquí hay las 4 regiones que ya habíamos discutido antes. Pero esta es la ecuación de los ciclos. ¿Ya? Entonces, este resultado nos muestra que en efecto hay una gráfica. No podemos despejar de aquí uno de los términos porque de hecho es una ecuación que tenemos logaritmos, entonces tampoco hace falta, ¿no? Solamente con saber que ya existe esta ecuación nos está diciendo bastante, ¿no?, al respecto. Bien, ahora, esta es una forma de analizar directamente el modelo. Aquí lo único que nos tocaría hacer es, bueno, podríamos poner valores a las constantes, ¿sí? Aprovechando que todas son positivas. Pero hay que dejar en claro algo más, ¿no? Y es que no va a cualquier valor, porque recordemos que todas las constantes de qué dependen. O sea, todas las constantes que hemos puesto en este modelo van a depender de las constantes alfa, beta, gamma, rho y sigma. Entonces, en realidad, a las que debemos darles valores serían a esas. Alfa, beta, gamma, rho y sigma. Le damos valores alfa, beta, gamma, rho y sigma. Nos van a salir luego los valores de A, B, C y D. Y esos valores de A, B, C y D los reemplazaríamos en esta ecuación, ¿de acuerdo? A, B, C y D. Pondríamos un valor para H, ¿ya? Entonces, si quieren, como que H nos da una idea de, bueno, cuán grande va a ser el ciclo, más o menos. Y después podríamos pedirle a Excel que, bueno, tome este lado e iguale al otro lado. O podríamos hacer esto en MATLAB, matemática, en como ustedes se acomoden mejor. Y ya podríamos incluso graficar los ciclos. De hecho, voy a ver si en una próxima clase me tomo unos minutos para hacer la gráfica de esto en Excel. O sea, esto se puede hacer hasta en Excel. Entonces uno ya puede graficar los ciclos. Y obviamente aquí ya estaría un primer intento de herramienta para aproximar los ciclos a la realidad, ¿no? Repito una vez más que esto es un modelo muy básico con muchos supuestos, entonces no esperemos que quede perfecto. Pero ya nos muestra que hay una posibilidad, ¿no? Entonces esta es la solución analítica del modelo. Entonces, esta es la una Profe, forma de analizar. profe, ¿Sí? disculpe, en la ecuación de los ciclos, en la segunda igualdad en el que está menos A logaritmo Ajá, natural de B, la H, o sea, asumo que es que cuando se integra es una constante, ¿no es ajá, cierto? exacto. Ya, ¿y por qué no está en el otro lado también o solo debe ir? Bueno, porque en realidad esta constante agrupa las dos. Porque aquí estaría otra constante, ¿no? Pero constante y constante, entonces mejor solo pongo una constante. Ah, o sea, ¿van a valer lo mismo o No, qué? Porque no, estoy o sea, medio más bien, perdido en ese esta aspecto. constante incluye a las dos, a la de las dos integraciones. Ya, Como profe. decir, esta h es igual a h1 más h2. H1 del lado izquierdo y h2 del lado derecho. Sino que para no hacerle más grande la ecuación de forma innecesaria, ¿no? Ya, ya, profe. Gracias. Chévere. Listo. Ok. Entonces, esa es la primera forma en la que nosotros podemos analizar el modelito de Woodwin, es a través de esta solución analítica, ¿no? Que ya nos arrojó directamente la ecuación de los ciclos. Y soy enfático una vez más, ¿no? En modelos más complejos no vamos a tener esa posibilidad. A veces simplemente pasa que no se tiene ninguna ecuación analítica simple, ¿sí? Normalmente son ecuaciones mucho más complicadas, porque sí se dieron cuenta que aquí el truco fue básicamente encontrar la capacidad esta de separar el sistema en un elemento solo con U, otro elemento solo con B. Si por ahí había otro producto, ya esto no es posible. Y si esto no es posible, ya no puedo aplicar esta técnica. Sí, esta es una de las técnicas más básicas de resolución de ecuaciones diferenciales. Pero bueno,
Ahora vamos a revisar otra forma de entender el modelo, los ciclos, ¿sí? Esta sería la segunda. Y esta es más típica para estos modelos, ¿sí? Entonces, la que vamos a ver ahorita es un poco más común. La anterior, digamos que es mucho más lo que hizo el propio Goldwyn, ¿no? El propio Goldwyn mostró que dijo, bueno, tenemos la suerte de que este modelo da este resultado, que igual es notable, ¿no? Porque es un modelo muy simple, es un modelo sin mucho, o sea, no se le está forzando para que saque esto, ¿no? Sino que es lo que sale. Y eso es también un resultado notable del modelo de Goodwin. Ahora, ¿cómo usualmente se estudia esto? Es más bien a través de la teoría de los sistemas dinámicos. Esta es la forma como más usualmente se estudia este tipo de modelos, ¿ya? Los sistemas dinámicos. Y bueno, no voy a poder entrar en el detalle, ¿no? De explicarles cómo funcionan los sistemas dinámicos, pero puedo al menos darles unas pequeñas nociones para incluso quienes deseen investigar más de esto ya tengan una motivación. Y voy a utilizar el mismo modelo de Goodwin. Ok, entonces en el modelo de Goodwin, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que U punto sobre U es igual a menos A más BV y B punto sobre B es igual a C menos D por U, ¿verdad? Entonces, este modelo yo lo puedo escribir también de esta otra forma. Podría decir, ok, U punto es igual a U que multiplica todo el término que está aquí. ¿Sí? Entonces, de una vez hagamos la multiplicación también. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Sería menos A por U más B, U por B. Y en cambio, este término de aquí, lo mismo que está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces, me va a quedar B punto igual a C por B menos D y de nuevo U por B. Por mantener el orden de las letras. Y entonces, lo único que hice es estos términos que están dividiendo, los he pasado a multiplicar. ¿Ya? Y me he quedado estas dos ecuaciones. En términos un poquito más generales, este sistema de dos ecuaciones lo podría escribir así. Podría entonces decir que U es U punto, ¿no? La variación de U es una función que depende de U y de B. Y al mismo tiempo podría decir que B es una función, la una es F, la otra voy a llamar G, que también depende de U y de B. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poquito más general, ¿no? Lo que estoy diciendo es entonces que tengo yo un sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? U punto y B punto, que dependen a la vez de U y de B, ¿sí? De U y de B. Y sabemos que este U punto depende del tiempo, ¿no? O sea, sabemos que adentro de todo esto está el tiempo. Por eso es que esto se les llama sistemas dinámicos. Son sistemas dinámicos porque son sistemas que se van moviendo con el tiempo. Entonces, por dinámico nos referimos a que está aquí metido el tiempo. Entonces, son sistemas en donde pasa el tiempo y al pasar el tiempo se mueven U y se mueven B. Nosotros ya por todos los análisis sabemos que se mueven de esta manera, pero en términos un poco más generales, esa es la intuición de los sistemas dinámicos. Entonces, tenemos un sistema dinámico y podemos aplicar esta teoría de sistemas dinámicos para estudiar el modelo, para tratar de entender un poco mejor cuál es su comportamiento. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo se analiza un sistema dinámico? En general, ya en general. Una de las formas como se puede analizar un sistema dinámico es a través del análisis del comportamiento aproximado en el equilibrio. ¿Ya? O sea, nosotros ya sabemos el equilibrio de este modelo, ¿no? El equilibrio de este modelo salía cuando U estrella es igual a BCD, C sobre D, y B estrella es igual a sobre B. Si ven cómo nos ayudó bastante el haber puesto las letras A, B, C, D, porque si no tenemos que cada rato estar escribiendo todos los elementos que están dentro, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Yo ya conozco el equilibrio, entonces con la teoría de sistemas dinámicos, lo que puedo hacer es estudiar el modelo justo en el equilibrio, saber cómo se comporta el modelo cuando estoy cerca del equilibrio. Y para eso sirve esta teoría de sistemas dinámicos, sobre todo, ¿no? También nos sirve para muchas otras cosas, pero para lo que nos interesa es eso, ver cómo se comporta el modelo cuando estoy cerca del equilibrio. Ok, entonces, ¿cómo se estudian estos modelos? Estos modelos se estudian a través de algo que le vamos a llamar una aproximación lineal, ya, entre comillas, ¿ya? Entonces, una aproximación lineal, ¿sí? Y por aproximación lineal, lo que estoy diciendo es que voy a aplicarle a este modelo en series de Taylor, o el polinomio de Taylor, ya, series de Taylor. Bueno, no lo voy a aplicar en rigor, ¿no? Solo les cuento que eso es lo que se hace. Entonces, uno aplica series de Taylor en este modelito para hacer una aproximación lineal, ¿ya? Es como cuando ustedes tienen una curva,
Ya pensemos que ustedes tienen un modelo donde hay una curva. Entonces quieren saber cómo se comporta el modelo justo en un punto de la curva. Entonces ustedes podrían utilizar la pendiente para aproximarse al comportamiento del modelo. Entonces en vez de estudiar la curva, estudian la pendiente. Claro que la pendiente es buena aproximación mientras esté más cerca al punto. Cuanto más me alejo del punto, la pendiente ya no es buena aproximación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? No para aplicar series de Taylor, no vamos a revisar series de Taylor, pero es para mostrarles más o menos para qué sirven este tipo de cosas que probablemente ustedes vieron en sus clases de cálculo. Entonces resulta ser que uno estudia estas cosas en cálculo para, por ejemplo, estudiar sistemas dinámicos. ¿Ya? Entonces, sistemas dinámicos, ustedes usan bastante esto de series de Taylor para hacer esta primera aproximación. Entonces, nosotros vamos a estudiar el modelo en el punto de equilibrio. ¿Sí? Y bueno, no voy a entrar en los detalles técnicos de esto porque ya eso es parte de la teoría de sistemas dinámicos, que más bien no es de nuestro interés en el curso, sino que quiero ir directamente a un resultado importante. Entonces, un resultado importante de hacer estas aplicaciones es que se puede estudiar el modelo a través de lo que se conoce como su matriz jacobiana. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden sacar la matriz jacobiana y esta matriz jacobiana usualmente se aplica o se usa para estudiar los puntos de equilibrio. En nuestro caso, los puntos de equilibrio son U estrella y B estrella. ¿Ya? ¿Qué es la matriz jacobiana? ¿Ya? Entonces, la matriz jacobiana es una matriz que va a contener los siguientes elementos. ¿Ya? Entonces, dentro de esta matriz, esto es general, ¿no? Esto es para cualquier sistema de dos dimensiones que tiene esta forma. O sea, en vez de U y B podrían tener X y Y, W, Z, lo que sea. ¿Ya? Entonces, para cualquier sistema que tenga esta forma, ¿cómo les va a quedar la matriz jacobiana? Les va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces, en el primer elemento va a estar la derivada parcial de la función f con respecto a la primera variable, en este caso U. Luego pueden tener la parcial de la misma f con respecto a la otra variable que es v. Luego tendrían la parcial de la otra función, que es g, con respecto a u. Y la parcial de g con respecto a v. Entonces, es una matriz que, si se fijan, está compuesta de derivadas parciales de las funciones que tenemos aquí, u y b. Por eso mismo le escribí en función estas ecuaciones. Entonces, cuando nosotros sacamos estas derivadas parciales, las metemos o construimos la matriz jacobiana, y luego usamos la matriz jacobiana para ver lo que pasa en los puntos de equilibrio, la matriz jacobiana nos va a arrojar unos resultados que podemos usar para entender con la teoría de sistemas dinámicos cómo se comporta este modelo y cualquier otro modelo, ¿sí? Que tenga esta forma o una forma parecida. Ok, entonces tengo que sacar estas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, para sacar estas derivadas parciales voy a necesitar estas ecuaciones, U y B. Entonces, estas las voy a copiar en la siguiente hoja, en la nueva página. Listo, ya. Entonces tenemos estas ecuaciones y esta ya es nuestra hoja esta es la hoja E. La E. Listo. Ok, entonces recordemos, ¿no? Que esto de aquí es igual a su vez a F y esto es G. Ya, de U y B, ¿no? Ya sabemos que aquí está U y B. Bien, entonces vamos a construir la matriz jacobiana. Para eso necesito sacar entonces la derivada parcial de U, perdón, no de U, la derivada parcial de F con respecto a U. Eso significa que quiero sacar la derivada parcial con respecto a U. ¿De qué cosa? Entonces, ¿qué es F? F es este término, menos AU más B, U, B. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿a qué me va a salir igual esto? Sacar estas derivadas parciales, recuerden, significa que yo asumo que solo está cambiando U y todo lo que no sea U se trata como si fuera una constante. Entonces, básicamente la intuición de las derivadas parciales. Entonces, por tanto, si yo resuelvo esta primera derivada parcial, lo que me va a quedar es que esto es igual a menos A más B por V. ¿Sí? Porque, bueno, A es una constante, pues la derivada de U se vuelve 1. Y luego tengo B, que es una constante, y V también es constante. Entonces me queda este primer término cuando saco esta primera derivada parcial. Vamos con la segunda derivada parcial. Derivada de F con respecto a V sería la derivada parcial con respecto a V de, ahora tendríamos que derivar CV menos DU, perdón, disculpe, estoy reemplazando G, es F, menos AU más BV
Y esto en cambio va a ser igual. Entonces ahora que estoy tratando como constante, todo lo que no sea v. U es constante, se hace 0, porque no hay b, no hay nada más que cambie. Y solamente me quedaría b por u. Entonces ya tenemos este segundo término. Saquemos ahora la parcial de g con respecto a u. Entonces sería la derivada parcial con respecto a u de qué cosa. Sería de g. Ahora sería cb menos d u b. Y si hago esta derivada, ahora me va a quedar menos de b. Sí, porque es la única constante que acompaña a u, el resto es 0. Y finalmente tendría que sacar la parcial de g con respecto, pues ya está u, ahora con respecto a b. Y esto sería entonces la parcial con respecto a b de qué cosa. Entonces ahora tendríamos que hacer, bueno, de lo mismo, ¿no? cv menos de uv. Y esto sería igual. Entonces ahora derivo la parcialmente con respecto a v, me va a quedar c menos de u. ¿Sí? Porque el resto está multiplicando, todo esto está multiplicando a v. Y por tanto, ya puedo construir la matriz jacobiana, le voy a poner solo J, ¿ya? Y esta matriz jacobiana sirve para estudiar los equilibrios U estrella y B estrella. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Entonces, aquí tenemos 4 elementos. El primer elemento va a ser el primero que hemos sacado en estas derivadas parciales, ¿no? O sea, menos A más BV. El segundo término va a ser BU. El cuarto elemento es, el tercer, perdón, elemento es menos DU. Y DU, que es DB. Disculpen, esto es DB. Y el último elemento es C menos DU. Okay, entonces con eso tenemos esta matriz jacobiana. Ya. Y dejémonos indicando que esto funciona para los valores de equilibrio. O sea, tendríamos que poner V estrella, U estrella, V estrella, U estrella. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la matriz jacobiana que en general vamos a usar para estudiar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a usar esa matriz jacobiana? Tenemos que reemplazar los términos de equilibrio. Entonces, U estrella de equilibrio era C sobre D y V estrella de equilibrio era A sobre B. Entonces, ahora vamos a aplicar esta matriz a estos valores. Entonces, me va a quedar la matriz jacobiana, pero ya no sería de cualquier valor, sino sería de C sobre D y de A sobre B. Ok, entonces, ¿a qué va a ser igual esta matriz jacobiana? Entonces, cuando yo aplico estos valores, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos A más B, y V estrella es A sobre B. ¿Ya? Luego me va a quedar en el otro término B, y U estrella es C sobre D. C sobre D. ¿Ya? El siguiente término, en cambio, es menos D. V estrella es A sobre B. Y me queda finalmente C menos D, y en vez de U estrella sería C sobre D. Listo. Si digamos que el modelo me arrojaba más equilibrios, ¿sí? Hubiera que también aplicar a esos otros equilibrios esta misma matriz. O sea, en vez de poner estos equilibrios, ponía el otro punto de equilibrio que me haya salido. Y de hecho, el modelo de Goodwin tiene otro equilibrio, ¿sí? Que no lo he estudiado con ustedes, porque es un equilibrio no muy relevante en términos económicos. Pero, ¿qué equilibrio tiene? Fijémonos que en el modelo original, bueno, vamos a más último. En este modelo, si ustedes hacen que U y B se vuelvan cero, o sea, si U y B se hace cero, todo se hace cero y también U punto y B punto se hacen cero. Es decir, otro equilibrio del modelo podría ser el punto 0, 0. O sea, estar justamente en este punto, 0, 0. Entonces ahí nada se mueve. Pero obviamente es un punto irrelevante porque es un punto en donde los trabajadores no reciben nada y no hay empleo. Entonces, como que el capitalismo no tiene sentido pensar en un capitalismo sin empleo. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo ni siquiera hice mención de ese otro equilibrio, pero podríamos poner el equilibrio 0-0. Pero no hace falta analizar ese equilibrio. Económicamente no nos interesa. Entonces, por eso es que ni siquiera lo he tomado en cuenta para la clase. Entonces, solo nos interesa este equilibrio. Entonces, cuando nosotros hacemos las respectivas operaciones, ¿qué va a quedar en esta matriz jacobiana? C sobre D, A sobre B. Vamos a quitar esto por acá. A sobre B. Bien. Realmente es una maravilla estos pizarrones. Entonces,
¿Qué va a pasar? Va a suceder que el término B se va a simplificar de esta primera ecuación y obviamente aquí se va a simplificar en cambio el término D. Ya. Entonces, ¿cómo me va a quedarme al final? Todo esto sería menos A más A y eso se vuelve cero. ¿Sí? No hay mucho donde ir. Si se simplifican las veces va a quedar menos A más A, se hace cero. Aquí me va a quedar BC sobre D. ¿Sí? B por C sobre D. El otro me va a quedar menos AD sobre B. ¿Sí? O sea, se vuelve menos AD sobre B. Y el otro término sería C menos E. Es también 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me ha quedado en esta matriz jacobiana? Algo mucho más simple de lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, la matriz jacobiana genérica es este término grande que está acá. Pero ya una vez que aplicamos el equilibrio nos queda esta otra matriz jacobiana. Y esta matriz jacobiana es la que nos va a dar la información de cómo se está comportando el modelo en el equilibrio. Ya, entonces pongamos esta ecuación. Y ya cometí un error. Sí, esto de aquí no me sirve. Disculpen. Ya. Entonces vamos a copiar esta matriz jacobiana en otra hoja. Ya, entonces copiar esto en una nueva página. Exacto. Ya, esta es la nueva página. Esta es, en cambio, la hoja F. 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 Ya. Ok, entonces, ¿qué podemos sacar como información de esta matriz jacobiana? La información que usualmente se usa en el caso de dos dimensiones, bueno, en estos modelos, es la traza de la matriz, ¿sí? La traza de J y el determinante de J. Entonces se están dando cuenta que estamos usando todo, ¿no? Estamos usando derivadas parciales, estamos usando cálculo, estamos usando álgebra lineal, o bueno, matricial, como ustedes la conozcan. Pero en definitiva, ¿qué es lo que les estoy mostrando, queriendo mostrar? Que todo eso sirve. O sea, todo eso sirve justamente para estudiar los ciclos capitalistas, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Algo que mucha gente no suele valorar es eso, o no sabe, o no conoce, es que se puede usar estas herramientas para estudiar estos ciclos capitalistas que estamos analizando hoy día. Entonces, bueno, a la traza le voy a poner, a veces se le puede usar la letra tau, ¿ya? Y al determinante, entonces esto sería tau de j, y el determinante podríamos escribirle delta mayúscula de j, ¿ya? A veces se usa esta notación para no estar escribiendo la palabra traza y determinante. ¿Qué es entonces la traza y qué es el determinante? Voy a escribir el determinante acá abajo. La traza es básicamente la suma de los elementos de la diagonal de la matriz, que en este caso es 0 a 0 y por tanto es 0. ¿Ya? No hay mucho a dónde ir. Entonces repitamos, la traza es la suma de los elementos de la diagonal de la matriz. En cambio, el determinante, ¿sí? Es el producto de la diagonal 0, 0, ¿sí? O sea, escribámoslo de hecho. Entonces el determinante se calcularía como 0 por 0, ¿sí? Que sería el producto de esta diagonal, menos el producto de la otra diagonal. Como es una matriz 2 por 2, esta es una fórmula estándar para estas matrices, ¿no? Si fuera 3 por 3, ya el determinante se hace un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría el producto? Sería 0 por 0 menos el producto de estos otros dos términos, que sería BC sobre D, que multiplica menos AD sobre D. Listo. Entonces, aquí se simplifican algunos términos, se van a ir las B's, se van a ir las D's, y el menos con el menos se vuelven más, y por tanto el determinante de esta matriz J va a ser igual a AC, ¿verdad? A por C, que es de hecho positivo porque sabemos que A es mayor a 0 y C también es mayor a 0. En definitiva, ¿qué datos nos está arrojando la matriz jacobiana de este modelo? Que la traza es igual a 0 y que el determinante es positivo. Ya, estos son los resultados que me interesa destacar. ¿Por qué me interesa destacar estos resultados? Porque con estos resultados, en la teoría de sistemas dinámicos, se puede definir cómo se va a comportar el modelo. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, siendo muy pragmáticos, ¿no? No voy a explicar los detalles de teoría de sistemas dinámicos porque, de hecho, la teoría de sistemas dinámicos es todo un curso, es un curso aparte, solo de sistemas dinámicos es un curso
que a los que les guste matemáticas y la matemática con la economía les recomiendo full porque es súper bueno. O sea, uno con estas cosas puede, incluso puede plantear sus propios modelos después, ¿no? Pero de todas maneras, con lo que ya les estoy explicando, ya podrían intentar hacer su propio modelo. Pero bueno, o sea, con esta información, ¿cómo yo sé el comportamiento del modelo? Y bueno, para eso, voy a hacer una búsqueda en Google. Entonces, en Google voy a poner Dynamical. Disculpen que lo busque en inglés, ¿no? Pero la mala costumbre a veces. Ya, entonces, aquí ustedes pueden encontrar, cuando buscan traza y determinante en sistemas dinámicos, un montón de casos, un montón de gráficas que más o menos tratan de explicar cómo se comportan estos modelos, ¿sí? Entonces, esto ya es una teoría que ya está construida, ya está dada. No hace falta, como quien dice, no hace falta inventar nada nuevo. O sea, esta teoría ya está dada. O sea, es una teoría matemática de la cual uno lo único que necesita ya es tomar los resultados, ¿no? No necesitamos ponernos a crear más teoría. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar aquí? Esta gráfica, ¿ya? O bueno, hay otras gráficas parecidas, había en Google que hay varias, ¿no? Yo voy a coger esta gráfica de aquí, ¿ya? O sea, como pueden ver, es una gráfica que estoy cogiendo directamente de Google, ¿no? Entonces, voy a copiar esta gráfica, ¿ya? Voy a cogerme toda esta gráfica y la voy a poner en la página que estamos usando ahorita en la clase. Perfecto, ¿ya? Esto lo voy a poner por aquí. No quería cubrir la F, ya, ahí está, ya. Ok, entonces nosotros hemos tomado esta gráfica que viene de la teoría de los sistemas dinámicos, ¿sí? Esto viene de la teoría de sistemas dinámicos. Ya, esto no hay que... de la teoría de sistemas dinámicos. Entonces esto no tienen que inventarse, esto simplemente es buscar en algún documento que tenga estas teorías de sistemas dinámicos y tratar de entender la lectura de esta gráfica, ¿no? Que es lo que más importa. Entonces, ¿cómo se puede leer esta gráfica? Depende del autor, a veces se ponen los ejes vertical, horizontal, ya eso depende de cada autor. En esta gráfica en particular, el eje horizontal lo que les va a arrojar es el determinante. Entonces, aquí en el eje horizontal tienen el determinante y en el eje vertical, en cambio, tienen la traza. ¿Sí? Entonces, aquí está el determinante, la combinación determinante-traza de la matriz jacobiana. ¿Ok? Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, ya, al menos para este modelo, es, ok, veamos, ¿dónde encuentro una región del modelo en donde la traza es igual a 0 y el determinante es positivo? Entonces, para eso, obviamente, lo primero que podemos hacer es distinguir el punto de corte de los ejes, si este es el punto 0, 0. Entonces, por encima de este punto la traza es positiva, por debajo la traza es negativa, ¿ya? Entonces, como me están diciendo que la traza es 0, significa que no estoy ni arriba ni abajo, estoy justo a la altura de este punto, ¿ya? Luego, determinante positivo. El determinante es el eje horizontal, pero está dado por el eje horizontal. Y tengo opciones. Puede ser a la derecha positivo o a la izquierda negativo. Como en este caso el modelito me está diciendo que la traza es 0 y el determinante es positivo, determinante positivo significa que yo me estoy moviendo a la derecha del modelo. Entonces, yo podría tomar este tipo de gráficas y moverme hasta toparme con alguna de las explicaciones de los modelos. Y llegué justo a esta de aquí. ¿Sí? Llegué justo a una que voy a resaltar en rojo. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo esta solución? Esta solución me está diciendo que las ecuaciones resultantes de este modelo son centros. Ahí van a ver que dice centros. ¿Sí? Son centros. ¿Qué son los centros? Son justamente órbitas cerradas. ¿Sí? Ahí pueden ver en la gráfica que son órbitas cerradas. Y órbitas cerradas que, bueno, nosotros sabemos por todo lo que hemos estudiado antes, que en el modelo de Goodwin es una órbita cerrada con el sentido horario. ¿Sí? Entonces nosotros ya hemos aplicado ahora incluso teoría de sistemas dinámicos un poquito para ya mostrar también que nuestra solución es un centro cerrado. ¿Sí? Entonces con esto nosotros vemos centros y es una forma cerrada. Nótese algo bien interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la traza de esta matriz hubiera sido un poquito positiva? O sea, no era 0, sino era un poco positiva. Entonces ya no estaba en el eje, estaba un poco más arriba. Y me hubiera salido algo que se conoce como espirales inestables. O sea, ciclos que se alejan cada vez más del punto de equilibrio. Si la traza era un poco negativa, hubiera estado del otro lado. Hubiera tenido posiblemente
espirales estables, o sea, espirales, pero en donde cada vez me acerco más al punto de equilibrio, ¿sí? Si la traza era muy positiva, disculpen cualquier ruido de fondo de nuevo, si la traza fuera muy positiva o muy negativa, entonces ya tendría otros comportamientos. O qué tal si el determinante era negativo en vez de positivo, tenía igual otros comportamientos. Entonces aquí ustedes pueden ver que ya la teoría de sistemas dinámicos me está diciendo qué comportamientos puedo yo esperar de mi modelo. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo pude evitar cualquier análisis. Si vieron que nosotros hicimos todo un análisis previo del modelo de Goodwin, si hubiéramos querido, hubiéramos usado directamente sistemas dinámicos y ya hubiéramos podido tener al menos la idea de que son ciclos, ¿sí? Obviamente que el sentido de los ciclos, capaz que sí nos hubiera requerido analizar región por región, pero bueno, esto solamente es un paso adicional para reforzar todo lo que ya hemos dicho. Básicamente, este modelo nos arroja ciclos estables, ¿ya? Pero ojo, estables en el punto de equilibrio, cerca del punto de equilibrio. Hay la posibilidad en otros modelos que si ustedes se alejan del punto de equilibrio, ya el modelo no tenga este comportamiento. Recuerden que les dije que esto era una aproximación lineal. ¿Qué significa? Tengo la curva y yo me estoy aproximando a la curva con una pendiente. La pendiente es útil si estoy cerca al punto. Si ya me alejo del punto, ya la aproximación no me sirve. Entonces, ¿qué significa? Que puede haber modelos en donde cuando ustedes se alejan del equilibrio, el comportamiento del sistema ya no sea el que les dice aquí la gráfica. Y ahí tienen que usar otras técnicas. La ventaja es que en el modelo de Goodwin incluso sacamos la ecuación de los ciclos. Entonces sabemos que esto es una sola ecuación, sabemos que esta ecuación es cíclica y aparte sabemos que es ciclo cerrado, sí, por la misma forma de la ecuación, y para colmo de males sabemos incluso la dirección de los ciclos. Entonces, con esto prácticamente estamos cerrando nuestra discusión del modelo de Goodwin. Ha sido una discusión bastante ardua, no hemos visto muchas cosas y hay muchas cosas más por ver, ¿no? O sea, esto está bastante abierto todavía la discusión. Una discusión inmediata es cómo amplío el modelo de Goodwin, qué le puedo agregar al modelo para que sea más realista, porque tenemos muchos supuestos, ¿no? Es un modelo todavía muy abstracto. Podríamos hacer una economía abierta, de hecho yo ya he visto modelos de Goodwin con economía abierta, pero solo poner economía abierta te agrega otra ecuación, ya no serían dos, serían tres ecuaciones, y ya se pueden imaginar que el estudio va a requerir más matemática. O sea, poner otra ecuación, hacer cualquier cambio a este modelo va a requerir más matemática. Pero a la vez es interesante, o sea, es un modelo que te da incluso una sensación de, si con dos ecuaciones que intentan explicar el capitalismo, ya te estás metiendo en estas cosas, con dos, ¿sí? Imagínate si tomaras en cuenta todo lo que realmente Marx menciona. Hay una pieza aquí que no me gusta del modelo de Goodwin, y es justamente el ejército laboral de reserva. Me parece que el ejército laboral de reserva puede estudiarse de mejor forma, en un modelo más grande. Y de hecho estoy intentando hacer eso. Yo una primera versión de eso intenté publicar, bueno, salió publicada en la revista de la Universidad Central en el 2018. Y es un modelo más complejo. Ya tienes tres ecuaciones, ya no tienes dos. A mí creo que incluso me salían cuatro ecuaciones. Y después el sistema ya tiene que estudiarse incluso con herramientas computacionales. Ya tienes que usar computadoras. Ya no puedes usar solamente matemática a mano. Tienes que usar en simulación numérica. O sea, tienes que hacer ya muchas cosas, ¿no? O sea, ya se vuelve más complejo el modelo. Y eso te da una sensación incluso de humildad y decir, wow, el capitalismo parece que es bien complicado, bien complejo, a tal punto que solamente dos ecuaciones de un modelo tan abstracto ya me lleva a tener que estudiar muchas cosas, ¿no? Y eso lleva también a decir que, bueno, el capitalismo todavía está por estudiarse. Pero imagínate si no usaras matemática para estudiar economía. Si no estudiaras matemática para estudiar economía, no encontrarás nada de esto. Y tú no sabrías si los ciclos realmente surgen del modelo o no. Al menos con esto ya tienes todo un argumento para estar tal vez a favor de que quizá el capitalismo sea cíclico. Pero todavía hay un camino larguísimo por recorrer. Y para cerrar esta sesión, al menos cerrar este video, quiero agregar a nuestra discusión un elemento adicional y es una observación que hace Marx respecto a los ciclos. ¿Sí? Entonces, Marx, déjenme entrar un momento a mi página académica, Marx hace una observación bien interesante sobre los ciclos del capitalismo, ¿ya? Que me parece que vale la pena destacar en este momento, ¿ya? Y es una observación que de hecho la hace en una carta que le escribe a Engels, ¿ya? Entonces ya sabemos el vínculo entre Marx y Engels, no me interesa, porque siempre se escribían cartas, pero ya eso es otro tema.
Al punto al que yo voy es que en esta correspondencia que Marx le escribe a Engels, después de publicar ya el Capital, ¿sí? Espero que se pueda ver en pantalla. Sí, esto de aquí está disponible en una presentación que yo hice sobre el modelo que estoy construyendo. Es el año pasado, creo que fue esto, en el 2019, sí, casi ya un año, qué bárbaro, pasa el tiempo. Pero bueno, el tema es que en esta correspondencia que Marx le escribe a Engels en el año 73, ojo, y esto es después de escribir el primer tomo del Capital y publicarlo, ¿qué es lo que le dice Marx a Engels? Entonces dice, he comunicado a Moore, un amigo matemático, ¿no?, de Marx, un asunto con el que me debato desde hace tiempo en privado. Ya, o sea, Marx hace rato ahí solo ha estado dándose contra las paredes. ¿Por qué? Entonces vamos a ver qué es lo que estaba haciendo Marx. Pero bueno, dice, Moore, el matemático, creo que para Moore, cree que la cosa es insoluble, al menos que lo es pro tempore, por ahora. Se trata de lo siguiente. Entonces Marx le dice a Engels, tú conoces los cuadros en los que se consignan los precios, los tipos de descuento, etcétera, con las fluctuaciones que experimentan al cabo del año, representadas por curvas en zigzag que suben y bajan. O sea, está clarito hablando de los ciclos. Pero ojo, está hablando de todos los ciclos, no está metiendo también precios. Entonces, ¿qué dice Marx? Dice, repetidas veces he tratado de calcular para analizar las crisis, esas alzas y bajas, como se analizan las curvas irregulares. Y he creído posible, y sigo creyendo que es posible, con ayuda de una documentación escogida cuidadosamente, determinar matemáticamente, partiendo desde ahí, las leyes esenciales de las crisis. Es decir, Marx, que no tenía conocimientos muy buenos de matemáticas, que a lo sumo había, de hecho, tenía otra correspondencia a Engels donde dice que le costó recordar álgebra para escribir el Capital, tuvo que volver a estudiar álgebra, es decir, equivalente a volver a estudiar Baldor. Pero Marx dice que pese a esas limitaciones, ¿sí?, si él tuviera el material adecuado, o él dice, no, la documentación escogida adecuadamente o cuidadosamente, él cree posible determinar matemáticamente las leyes de la crisis. ¿Ya? Entonces, bueno, como te he dicho, Moore piensa que la cosa es irrealizable por el momento y he decidido renunciar a ello momentáneamente. Entonces, hasta donde sabemos, Marx renunció a estudiar los ciclos en ese momento, básicamente porque no tenía todavía los conocimientos de matemática que le permitan llegar a construir las leyes matemáticas de la crisis. Ya. Esas leyes las plantearía 100 años después Richard Goodwin en su modelito, pero igual, de forma muy imperfecta, ¿no? Porque todavía hay mucho por hacer y yo creo que se puede mejorar el modelo de Goodwin con este ejército laboral de reserva. Pero yo quiero que se queden con esa intuición. Si el mismo Marx, ¿sí?, alguien que no conocía bien matemática, estaba estudiando, recuerden que incluso hay esos manuscritos matemáticos de Marx que son un horror, especialmente por su estudio de cálculo, o sea, empieza a hacer cosas de cálculo que están mal, o sea, son errores. Es lo bueno de la matemática, puede ser quien sea, pero si haces mal la matemática, estás equivocado, seas quien seas. Y eso le pasó a Marx, empezó a estudiar matemática, empezó a estudiar cálculo, y no le salían, o empezó a hacer cosas que, bueno, algunas eran interesantes, otras simplemente eran desvaríos, ¿no? Como un estudiante asustado, inventado un curso de un examen de cálculo. Entonces a veces ya no sabe qué hacer y empieza a inventarse teoremas que no existen. Entonces Marx algo parecido estaba haciendo. Pero bueno, lo importante es la intuición. O sea, Marx intuía que el capitalismo es tan complejo que necesitamos estos modelos y estas herramientas. ¿Ya? Y bueno, la discusión aún está abierta, ¿no? Todavía se puede hacer mucho con estos modelos. Incluso si alguien quiere investigar más a fondo esto, le invito a hacerlo. Incluso podemos conversar porque yo también estoy metido en estas cosas y creo que puede ser útil para ver que el capitalismo es bien complicado. Pero no por eso dejamos, solo sirve la idea, ¿ya? Y no por eso dejamos de criticar, ¿sí? No dejamos de criticar esa pugna distributiva entre acumulación, crisis, ejército de reserva y demás. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si me permiten, cerremos primero hasta aquí la grabación para inmediatamente ir a sus dudas. Entonces, solo detengo la grabación y hasta aquí llegamos con este tema.